Se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. Conforme a su costumbre se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Rey. Yo te ruego que bendigas a los niños de este mundo, Padre, para que te puedan conocer, Señor, para que puedan conocer tu palabra, tu bendita palabra, Señor, y puedan rendirse a tus pies, Señor, como el único Señor, como el único Dios, como el único Rey. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Si hay algo que ha perdido este mundo, hermanos, definitivamente es la esperanza. Y cómo no, hermanos, si nos ponemos a ver las noticias, son puras malas noticias nomás. Que mataron a este, que secuestraron a este otro, terremotos, maremotos. Entonces, es lógico que el ser humano vaya perdiendo la esperanza, hermano. En este mundo de pecado, hermanos, en un mundo de maldad, en un mundo que vive en la oscuridad, en donde lo que prima en este mundo, hermanos, es el egoísmo, donde los problemas de los demás no importan. Y nosotros estamos en medio de todo esto, hermanos, con el único mensaje que puede traer un rayo de luz a esta oscuridad. Y ese mensaje tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Este mensaje tiene que ver completamente con su palabra, hermano. Quiero que pienses, hermano, y recuerdes cuando escuchaste de Jesús, ¿qué sucedió dentro de nosotros? ¿Por qué seguimos viniendo a la iglesia? ¿Por qué no hicimos como otros que simplemente dijimos: no, este lugar no es para nosotros? ¿Qué fue lo que tanto nos impactó aquí, hermano? Su palabra, su presencia. Me he dado cuenta, hermano, sí, de algo, que pasando los años, como que uno empieza a enfriarse y encuentra como que cae en una monotonía y ya no se sorprende tanto de las historias de la Biblia. Historias que son sorprendentes, hermanos. Historia como, por ejemplo, la de Zaqueo, quien era un sinvergüenza, hermanos, un ladrón de sus propios hermanos. Y al ver a Jesús, al escuchar a Jesús, él se transforma. Y de ser un hombre millonario, tú te puedes imaginar, no sé, a la persona más millonaria que tú conozcas, que de un día a otro diga: ¿sabes qué? Todo lo que tengo lo voy a vender y se lo voy a repartir a los pobres. ¿Cómo quedarías tú al ver eso? Sorprendido, ¿verdad? Impactado. Esa es la historia de Zaqueo, hermano.
debe impactar nuestra vida, porque realmente, hermano, que un rico renuncie a toda su riqueza de la noche a la mañana, eso solo lo puede hacer Jesús. Amén. Es decir, Zaqueo encontró la libertad, hermanos. Esa libertad que el ser humano tanto anhela, que tanto busca, solo está en Jesús. Amén. No está en el poder, no está en la riqueza, no está en la sabiduría. Tenemos el mejor ejemplo en la Biblia, hermano, de que no está en la sabiduría el rey Salomón, ¿verdad? El hombre más sabio de la tierra, que lo visitaban de todos los lugares, terminó siendo esclavo de las mujeres, de su pecado, de su mal, siendo un hombre sabio, hermano. Entonces, la libertad no está en la sabiduría ni en el conocimiento. La libertad está en Cristo Jesús. Amén. Porque de ahí viene el verdadero conocimiento, el que viene del cielo, ¿cierto? Amén. Entonces, historias como las de Zaqueo no nos sorprenden, hermano, la leemos y es como cualquier historia. La historia de Ana la estéril, hermano. Una mujer que ya tenía varios años y que no podía tener hijos y después tuvo 7 hijos. Y entre ellos el gran profeta Samuel. Toda esta historia en el inicio nos sorprende, pero ya cuando pasa el tiempo las vamos dejando como algo normal. Claro, para Jesús es normal esto, pero no debemos olvidar que todo esto ocurre gracias al poder de Dios. La historia de Ruth, hermanos, una mujer que quedó solo con su suegra. ¿Qué esperanza le podía dar la suegra si ya no le quedaban hijos? Ninguna. Pero ella se aferró a Noemí, ¿cierto? Amén. Y logró salir adelante. Logró salir de la pobreza, hermanos. Porque eso era lo que le esperaba a estas 2 mujeres. Pobreza. Una mujer viuda, hermano, en los tiempos del libro de Ruth, aún en los tiempos que vino Jesús, si no la apoyaba digamos, el pueblo de Israel, no tenía de dónde sacar nada, porque eran los hombres los que trabajaban y mantenían a las mujeres. Amén. Entonces lo único que les esperaba era la pobreza, pero no, Dios dijo otra cosa y salieron de la pobreza. Y todas esas historias, hermanos, tienen que ver mucho con nosotros. Tienen que ver mucho con nuestra historia. Amén. Tienen que ver con nuestra historia espiritual, material, y con el encuentro que tuvimos con Jesús. Porque si hay algo que hace Jesús, hermanos, es sacarnos de la pobreza. Amén. Espiritual, pero también material a veces. Amén. Y a veces te mantiene en la pobreza, pero tú ya no te sientes pobre, Amén. porque sabes que la verdadera pobreza está en no tener a Cristo, en no tener a Jesús, en no conocer la palabra de Dios. De allí viene la verdadera pobreza. Y Jesús dice, bienaventurados los pobres. ¿Por qué son bienaventurados? Porque pueden ver su pobreza. ¿Cuál es el gran mal del ser humano, hermano? Recuerdo que una vez me perdí, hermanos, en el camión y salí a una carretera, no tenía idea dónde estaba parado. Pero tenía algo, sabía que estaba perdido. El problema de este mundo, que está perdido,
pero no lo saben. Amén. No tienen idea, hermanos. Hablan de libertad, hablan de poder, hablan de muchas cosas y no tienen idea dónde está. Amén. Entonces, por eso estamos viviendo en este mundo de decadencia, hermanos. Y el que cree que este mundo va a mejorar, está totalmente equivocado, porque no va a mejorar. Amén. La paga del pecado es muerte. Así es. Destrucción y muerte. Pero gracias, Padre, porque Él envió a nuestro Señor Jesucristo a darnos libertad, Amén. a darnos vida. Porque no podemos hablar de libertad si no tenemos vida. Amén. Y Jesús lo que tiene que hacer, por medio de su palabra, es lo primero que tiene que hacer es darnos vida, Así es. Amén. despertarnos. Porque estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así vive el ser humano natural. ¿Se fijan la importancia de Cristo Jesús? Y hoy en día en la escuela ya no quieren hacer ni religión, hermanos. Porque se creen más sabios que Dios. Pero como dice el libro de Romanos, mientras más sabios se creen, más necios son. Amén. La locura es a todo dar. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener la mirada en Jesús. Amén. Porque la historia de Jesús debe impactar nuestras vidas. Muchos judíos se han convertido al cristianismo, hermano, porque les mintieron sobre Jesús. Les contaron una historia que no era sobre Jesús. Amén. Hasta que se colocaron en una posición de duda de lo que les habían enseñado. Hay un judío que decía que ellos le enseñaban el Isaías 53, tomando a Israel como que fuera ese personaje doliente. Pero cuando él comenzó a investigar, se dio cuenta que no era Israel, sino que era Jesús. Entonces la historia de Jesús impacta nuestras vidas. Amén. El poder que Él tiene, hermanos, y que desata por medio de su palabra, no lo encuentras en ningún lugar. Amén. Solo en Cristo Jesús. Así es. Si esta historia no produce un impacto en ti, es porque tienes que replantearte tu vida cristiana. Porque todo lo que hizo Jesús es impactante, Amén. es relevante, pero también es sencillo. Porque Él te hace un hombre y una mujer común y corriente. Así es. Amén. La diferencia está en que tú empiezas a luchar en contra de tu pecado. Amén. Lo empiezas a abandonar. Que un rico hermano deje su riqueza realmente es un milagro de Dios. Que un egoísta comience a dar y a pensar en los demás es un milagro de Dios. Amén. No es tuyo, no es nuestro. Por eso nuestra teología, hermano, tiene que tener buenas bases. Porque si nuestra teología no está clara en cuanto a eso, de que tenemos algo que ofrecerle a Dios nosotros. No, nada. Cuando tú comienzas a pensar que tienes algo, que hay algo distinto que no está en los demás y que es tuyo, tu teología está mal. Amén. Porque sí, hay algo distinto en nosotros, pero es Jesús en nosotros. Así es. Amén. Y eso no nos hace personas más soberbias, sino que más humildes. Amén. Porque entendemos que dependemos de ese ser que habita en nosotros. Amén.
Porque todo lo que está en nosotros, naturalmente, hermano, está mal. ¿Te has puesto a pensar, a filosofar con respecto a la vida, cómo pensábamos antes y cómo pensamos hoy día? Para los jóvenes, para los niños hoy día, hermano, lo importante es divertirse, pasarla bien. Eso es lo que nos enseñó la televisión desde que apareció la televisión. ¿Y es eso lo importante en la vida? Lo más importante en la vida de un ser humano es conocer a Cristo. Amén. Eso transforma tu vida, eso transforma tu ser y vivirás eternamente. Amén. Y no le tendrás temor a la muerte, no le tendrás temor a nadie, solo a uno, Amén. Así es. solo a Dios. Pero eso solo es cuando tenemos nueva vida y Dios nos ha hecho libres. Amén. ¿Cuántos han sido liberados por Jesús? Amén. Por su sangre bendita derramada en la cruz. Así es, Señor. Hemos sido liberados de las cadenas que este mundo le pone al ser humano. Es decir, que nos colocamos nosotros mismos en las cadenas, hermano. Y no hay poder en esta tierra, hermano, que te pueda cortar la cadena, más que la cruz de Cristo. Amén. Lo que Jesús está predicando aquí, hermano, es de vital importancia. Porque Él está hablando de su ministerio. Amén. Pero si está hablando de su ministerio, está hablando del ministerio de los que lo van a seguir también. Y no podemos olvidar esto. Porque en este estado nos encontró a nosotros Jesús. Amén. Pobres, ciegos. Éramos prisioneros, esclavos de nuestro pecado. Y después de tantos años, no creo que digamos como los judíos, nosotros no somos esclavos de nadie. Así de ciego estaba el pueblo judío. Y así de ciego está el mundo. Dile a alguien que es esclavo. ¿Qué te va a decir? Tú serías esclavo de la religión. Y podemos ser esclavos de la religión. Y no esclavos de Jesús. Amén. Que son dos cosas distintas, hermano. La verdadera religión es el cristianismo, hermano. Y la verdadera religión, el cristianismo, es libre. ¿Libre para qué? Para servir a Jesús. Amén. Para amar a Jesús. Para adorarle, hermano. Hermano, no importa cómo tú llegues aquí a la iglesia. Si vienes con gana o no vienes con gana, lo importante es que estás aquí. Y el poder de Dios transforma nuestro ser. Amén. Y nos libera de las mentiras que hay en nuestra mente. Así es. Sería mucho más entretenido, hermano, si tuviéramos una banda, tuviéramos luces y todo, para estar más despiertos, ¿cierto? Pero no, pues tenemos un simple predicador, un simple parlante, hermano, porque entendemos lo espiritual. Así es. Amén. Y aquí lo único que se necesita es su palabra Amén. y la presencia del Espíritu Santo. Amén. Somos libres. Así es, Señor. Somos libres. Oye, hermano, con mi primer sueldo, ¿saben lo que me compré? El mejor equipo. Porque para mí el sonido era vital. Pero el sonido no produce el impacto que produce Jesús en tu corazón. Así es. Amén. Y el mejor sonido. El sonido no es capaz de llegar a tu corazón, de hecho. Pero la palabra de Dios puede llegar a tu corazón y quebrantarte. Y rendirte a los pies del único que vale la pena rendirse, hermano. Amén.
rendirse a Jesús. La gran mayoría, hermanos, de la historia de la Biblia son historias que inspiran esperanza. No todas, porque algunas son de enseñanza, teológicas. Por ejemplo, cuando dice la palabra que Jesús murió sin pecado, tú debes entender que no hay nadie como Jesús. Amén. Y que murió por nuestros pecados. Tú debes entender que Él cargó con tus pecados, con mis pecados. No que Él se hizo pecador como nosotros. Él cargó con el peso de nuestro pecado, y vaya que era pesado. Y nos libertó. ¿De qué se trata este texto, hermano? Es como el resumen de todo lo que vino a hacer Jesús. Y todo lo que vino a hacer Jesús es rechazado por el hombre natural. Por eso el texto termina, oye, y este no es el hijo de José. Un simple carpintero, hermanos. Menospreciado Jesús. Por sus hermanos incluso. Es decir, por los que vivían con él. Es decir, el mensaje es glorioso, hermanos. Pero si tú quieres recibirlo, pero si tú no quieres recibirlo, te va a caer hasta mal Jesús. ¿Quién es este que viene a mí a ofrecer libertad? ¿Te fijas que es la misma historia de todo cristiano? Cuando tú predicas a las personas, cuando tú le llevas el mensaje de salvación, y algunos te dicen, no, yo no necesito ese mensaje. Yo ya soy libre. ¿Habrá alguien libre? ¿Habrá alguien libre que no tenga, que no tenga a Cristo? Todos son esclavos. De una u otra cosa. Pero en términos generales son esclavos del pecado. Y no hay quien los libere. Solo Jesús. Lo malo es que para venir a Jesús tienes que venir a la iglesia. Y la gente no quiere venir a la iglesia porque la iglesia es para tontos. Es para gente que está muy perdida. Porque hay iglesias que han vendido ese mensaje, hermano, que la iglesia es para los que toman, para los que se drogan, para los que andan botados en la calle, hermano. Pero no, hermano, déjame decirte que este mensaje es para los que usan corbata, están en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los bancos, en las empresas. Como grandes señores, son esclavos. Amén. Si no tienen a Cristo Jesús. Así es. Es decir, este mensaje que estamos leyendo, todo el mundo lo necesita. Todos necesitan libertad. Todos necesitan vista. Todos son pobres desde el punto de vista de Dios. Amén. Pero Jesús nos trajo esperanza, ¿cierto? Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie, hermano, nadie, absolutamente nadie va a Dios sin Él. Amén. Muchos creen que tienen una relación con Dios sin Cristo. Están equivocados. Van a morir en una mentira y cuando despierten se van a dar cuenta que estaban viviendo en una mentira. Amén. Escuchar la voz, hermanos, y creer en aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo. La escuchamos con un solo objetivo, para que tú y yo seamos luz, para que tú y yo seamos esperanza en este mundo,
para que tú y yo seamos la sal de la tierra. No existe el cristiano secreto. Es para que demos testimonio de Jesús. Amén. Aunque esta carne no quiera, hermanos. Porque esta carne no quiere, hermanos. En 2 Corintios 5, del 15 al 19, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa es nuestra tarea, hermanos, como cristianos. A través de esa tarea, la gente comienza a ver, comienza a estar libre, a sentirse libre de verdad, a caminar como un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios son libres. Somos esclavos de uno solo, de Jesús. Esa palabra que tú lees en tantos textos que dice siervo, la palabra original es esclavo. Amén. Qué contradicción. No, es una paradoja, hermano. La verdadera libertad está en ser esclavo de Jesús. Qué maravilloso es nuestro Señor, hermano. Y dice la palabra, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Quién fue Isaías? Uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Amén. Grande entre paréntesis, hermano, porque grande hay uno solo, ¿verdad? Amén. ¿Qué era un profeta? Era alguien que hablaba en el nombre de Dios. Es decir, el grande en realidad era Dios. Pero Isaías tiene una distinción del resto de los profetas porque él estaba en un lugar de eminencia, hermano, en medio de los reinados. No era cualquier persona mirado desde el punto de vista humano. Tenía un muy buen cargo, muy buenas conexiones. Y él hablaba en el nombre de Dios a la gente común y corriente, pero también a los reyes. Él era conocido en el palacio. Era un asesor de los reyes, hermano. Y estuvo durante 4 reinados. Estaba diputado, parece Isaías, hermano. Ahora, hermanos, Isaías, en el tiempo que él vivió, cuando esto se lo dijo al pueblo, el pueblo estaba muy mal. Y qué coincidencia, porque cuando lo está leyendo Jesús, el pueblo está muy mal también. Estaban bajo el poder de los romanos. Es decir, seguían en el mismo estado que hace 600 años atrás. ¿Y por qué? Simplemente porque no reconocían que eran esclavos del pecado.
se creían libres. El pueblo judío se creía libre. Es lo que le dijeron a Jesús, ¿cierto? En Juan 8. Leamos Juanito. Juan 8, 31. Y estos eran los judíos que habían creído en Jesús, hermano. Es decir, imagínate el resto. Cómo estaban de mal espiritualmente. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos hemos pecado, dice la palabra, ¿cierto? Amén. Es decir, todos somos esclavos. Y solo Cristo, por medio de su palabra, nos puede dar libertad. Amén. ¿Qué debemos enseñarle a los niños? La libertad. ¿Y cómo? Por medio de su palabra. Amén. Solo por medio de la Biblia, hermano. Y por el Espíritu Santo. Un niño puede ser libre así como un adulto. No, pero es que los niños no son malos. ¿Estás seguro que los niños no son malos? Es cosa de pasarle un juguete, hermano, a dos niños. ¿Cómo lo van a pelear? Entonces, ¿cómo un niño puede llegar a ser libre? Por medio de una palabra, hermano, entender la verdad. Amén. Y la verdad es que todos somos pecadores, todos somos esclavos. Porque si todos somos pecadores, todos somos esclavos. Lógica. Jesús, hermano, traía un mensaje de libertad para su pueblo. Cualquier persona con dos dedos de frente habría dicho: este hombre quiere el bien para nosotros. Pero no es difícil entender lo que vivió el pueblo de Israel o de Judá, hermanos, con Jesús. Porque fíjate que a nosotros nos pasa exactamente lo mismo con nuestros hijos. Cuando tú quieres compartirle el Evangelio, cuando tú quieres compartirle la verdad, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la respuesta? Te ignoran, te desprecian. ¿Por qué? Por la misma razón que lo hicieron los judíos. No son pecadores. Tú, papá, tú anduviste botado en la calle. Yo no. Entonces, cuando tú no lo entrenas en la palabra de Dios, hay menos posibilidad de que se conviertan. Porque la conversión es por medio de la predicación del Evangelio. Amén. Y nosotros creemos en eso y por eso trajimos a nuestros hijos y los obligamos a venir a la iglesia, hermana, porque creemos en eso. Así es. Amén. ¿Para qué? ¿Para joderles la vida a nuestros hijos? No. Para que sean libres. Amén. Para que tengan vista. Así es. Porque claro, a lo mejor ahora como joven no tienen ningún problema, hermanos. Aunque yo creo que sí. Porque finalmente toda persona tiene sus propias batallas. Amén. A veces uno mira a los jóvenes y dice: ¿qué problema tiene este cabro? Tiene buena pega, le va bien en el colegio. Hermano, tú no sabes las luchas. ¿O sí sabes? Porque también fuimos jóvenes. Amén. ¿Tuvimos luchas o no? Internas, Amén. de existencia.
Recuerdo, hermano, que yo tenía un temor de salir de cuarto medio porque sabía que mis abuelos no tenían dinero para mandarme a seguir estudiando. Y todos mis amigos sí tenían dinero para seguir estudiando. Y eso a mí me avergonzaba. Era esclavo de la apariencia. Entonces, nosotros como jóvenes, cuando fuimos jóvenes, perdón, también tuvimos nuestras luchas y ellos también las tienen. Amén. Pero lo que no logran conectar es que esas luchas las van a lograr vencer con este libro. Amén. Sin este libro, sus luchas pueden terminar muy mal. Amén. Que los jóvenes somos dramáticos, somos extremistas. O andamos muy felices cuando éramos jóvenes, o andamos muy tristes, enojados. Hermano, cuando yo escuchaba el partido del Colo por radio, porque en ese tiempo no había internet, cuando perdía el Colo, mejor ni me hablaran, hermanos, porque era lo más importante para mí. ¿Pero qué era eso? Eso era esclavitud. Esclavitud de querer vivir ganando. Como Colo Colo es el campeón eterno, estaba acostumbrado, entonces no me gustaba perder. Y dime tú, hermano, ¿a quién le gusta perder? A nadie. Entonces somos esclavos de la victoria. El problema es que la vida comienza a mostrarnos que en la vida tú tienes más derrotas que victorias. Amén. Y demos gracias a Dios que en nuestras vidas fue así. Porque si no hubiese dado victoria, 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 quizás ni estaríamos hoy día aquí. Amén. Porque seríamos esclavos de las victorias, esclavos de nuestros conocimientos, de nuestra capacidad para vencer, siendo que es una mentira, hermanos. Amén. Cuando nos creemos los superhombres, los invencibles, Dios nos hace así, hermano, así, un empujoncito nomás, y nos demuestra que de invencible no tenemos nada. Amén. Porque todo, hermano, Dios hace así, y todo lo que para ti era importante deja de serlo. Y cuando jóvenes tenemos tantas cosas importantísimas que cuando tú eres adulto te das cuenta que eran puras tonteras. Amén. Sí, es bueno darle lugar y, no sé, o hacer deporte, tener tus gustos, porque Dios de alguna manera, Dios nos hizo, ¿cierto? Amén. Nos hizo de cierta manera, pero no para que seamos esclavos de eso. Y el problema es que cuando tú no tienes a Cristo, cualquier cosa aquí en la tierra te hará esclavo. Mira a los famosos nomás, hermano, esclavos de su fama. Se han vuelto en unos verdaderos títeres de la farándula. Pues finalmente se vuelven locos, hermano, porque están viviendo en una mentira, porque se creen dioses, se creen señores, y esa es su esclavitud. Yo soy tal persona, y a mí nadie me puede hacer nada. Donde hay uno grande, hay otro más grande. Donde tú tienes una espectacular voz. Oye, hermano, hoy en día han salido una cantidad de cantantes buenos, pero antes no era tan así, porque no había tanta información. Entonces cuando tú tenías una voz, eras tú y nadie más. Pero hoy en día hay miles de buenos cantantes. Entonces aquellos que creían que eran la guinda de la torta y son esclavos de eso, su mente empieza a traicionarlos. Y se dan cuenta que la vida no tiene sentido. Amén. ¿Por qué? Porque son esclavos de su pecado, de su mal. Yo soy el centro.
basura, hermanos. El único centro de la vida es Cristo Jesús Amén. y su palabra, hermanos. Porque yo puedo decir, el centro de mi vida es Cristo. Y si no tomo la Biblia, ¿será Cristo el centro de mi vida? No. No. Eso es incongruente, hermanos. Y hay mucha incongruencia en muchos evangélicos que dicen creer en Jesús, pero no creen en su palabra. ¿Quién te hace libre? Dios me hizo libre. ¿Y cómo lo hizo? Por su palabra. Amén. Porque esta es la voz de Dios, hermanos. Así es. Amén. ¿Quieres ser libre? Jóvenes, ¿quieren ser libres de verdad? Niños, ¿quieren ser libres de verdad? Vengan a Jesús. Amén. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a proclamar, mira lo que vino a proclamar, el año agradable del Señor. Es decir, el año, y esto me recuerda algo, hermano, esto me recuerda el sí y el no. Cuando todos creíamos que estábamos tan mal con Augusto Pinochet, y dijimos ya hay que sacarlo. Yo recuerdo que en ese tiempo mis abuelos eran de la Concertación, de ese partido. Y había que sacarlo, ¿no? Por odio en contra de Pinochet. Y tomaron el poder. Chile, la alegría ya viene. ¿Recuerdan? Eso es lo que está diciendo Jesús. Pueblo de Israel, la verdadera alegría va a ser este año. Pero tú sabes que un año para Dios puede ser 1000, ¿cierto? Amén. Porque he llegado yo, dijo Jesús. Amén. Mira, lo que nosotros vivimos en el cielo, eso era una mentira. Porque la alegría nunca llegó. Y nunca llegará bajo ningún presidente. La alegría solo llega por medio de Jesús. Amén. El favor de Dios llega solo por medio de Jesús. Amén. Así es. Recuerdo cuánta alegría había en el hogar de mi abuela, hermano. Pero las cosas siguieron igual. No cambiaron en nada, por lo menos para los que están al medio. Pero los que están arriba se siguieron enriqueciendo. Entonces, hermanos, lo que Jesús está diciendo aquí, si tú logras entenderlo, si el Señor logra impactarte con estos textos, tú entenderás que viene un año con el favor del Señor. Amén. Es como decirte, oye, Dios va a estar contigo de ahora en adelante. Así que ya no tienes de qué preocuparte porque Él te va a hacer libre, Él te va a dar vista, Él quitará la pobreza de ti. Amén. Dime tú, ¿ha hecho Jesús eso en nuestras vidas? Amén. Este texto se vuelve real en los cristianos, hermanos. Amén. Pero la historia no termina en nosotros, Así es. porque debemos ser testigos de eso. Debemos dar testimonio de que Jesús da libertad. ¿De qué eras esclavo tú, hermano? Quizás tú no eras un perdido como el pastor, pero de algo tienes que haber sido esclavo, del trabajo, de tu esposa, de tu esposo, de las novelas. Hermano, hay gente que es esclava de las novelas, de las películas. Hermano, yo tenía una cuestión con DVD con 500 películas. Me encantaban las películas. Pero me empecé a dar cuenta, hermano, que ni por muy buenas que sean las películas, aunque sean películas cristianas, nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana, porque nuestra vida no es una película, es algo real. Amén. Y tenemos que desarrollarla en el poder de Dios.
Debemos llevar libertad a la gente, porque son cautivos, son prisioneros. Imagínate, hermanos, Watching My Knee, que es un teólogo, estuvo 20 años preso por haberse convertido al cristianismo y haber predicado el evangelio. Pero ese hombre estaba preso, pero estaba libre. Amén. ¿Te fijas que es una paradoja? Pablo, la mayoría del Nuevo Testamento lo escribió desde la cárcel, como un hombre libre, sin temores. Amén. El hombre vive con temores y eso, a ver, hermano, ¿por qué creen ustedes que hay tantas noticias malas? ¿Será que no ocurren noticias buenas? Sí, ocurren. Pero ellos trabajan por medio del temor. Amén. Porque detrás de todos los canales de televisión, hermano, hay algún color político que quiere manejar a las masas. Amén. No, pero nos creemos tan libres. No somos libres, sin Cristo no hay libertad. Amén. Solo cuando tú tienes a Cristo pierdes el temor a cualquier persona y a cualquier cosa. Amén. Como cristianos, hermanos, no tenemos temor quien esté gobernando. Me carga, hermano, me carga cuando vienen las votaciones, porque todos comienzan a publicar, hermano. Bueno, y el resto del año, del año no podían publicar, no, todos empiezan a darte, que este aquí, que este allá, que este mejor esto, que... Hermano, hay uno solo mejor, hay uno solo que no miente, Amén. hay uno solo que realmente te quiere hacer libre, y su nombre es Jesús. ¿Quieres ser libre verdaderamente? Amén. Cuando jóvenes pensábamos, bueno, yo la hora de irme a mi casa para ser libre. No hay nada de libertad si Cristo no está. Amén. Te vuelves más esclavo cuando estás solo. El amor por los demás te limita un poco, pero cuando estás solo, olvídalo. Jesús, hermano, en medio de todo esto que estaba viviendo el pueblo de Israel, trae buenas noticias. Amén. Estupendas noticias, diría yo, pero no son recibidas. No las querían escuchar, hermano. Si tú lees el texto más abajo, ¿sabes lo que quisieron hacerle a Jesús? Lo quisieron matar por traer buenas nuevas. ¿Sabes lo que esperaban ellos? Que Jesús hiciera milagros allí. Y Jesús les dijo, no voy a hacer milagros. Oye, ¿qué? ¿Habrá algo más milagroso que cambiar nuestro corazón? Que darnos libertad. No, pero ellos querían milagros visibles. Porque de los milagros que está hablando Jesús, o del que yo estoy hablando, son milagros que no se ven. Cuando tú eres libre, no se ve a simple vista. Amén. Cuando tú tienes vista, porque todos tenemos ojos, ¿cierto? Todos vemos. Entonces, ¿por qué Jesús dijo yo vine a dar vista a los ciegos? Porque hay cosas que no vemos, como nuestro pecado, como nuestra esclavitud. Los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, si no tienen a Cristo, no pueden ver su esclavitud. Por eso Jesús vino a dar vista a los ciegos. Pero cuando Él te da la vista, eso no se nota a simple vista, valga la redundancia. No se nota. No porque yo diga, oye, yo tengo vista, ustedes van a saber que yo tengo vista.
¿Cómo sabe la gente que nosotros vemos? Porque vivimos distinto. Porque reaccionamos distinto. Porque amamos distinto. Ayer fui a la revisión técnica, hermanos, y de repente un caballero le dice a una de las señoritas, le dice: señorita, ¿sabe qué? Le quiero pedir perdón por mi mal carácter. Yo no sé qué había ocurrido, yo no vi nada, yo llegué después. Seguramente el hombre andaba acelerado y tuvieron alguna discusión. Pero eso es distinto, ¿verdad? Amén. ¿Quién te pide perdón así porque sí, hermano? Delante de todo ahí. Vista. ¿Usted cree que todos se dieron cuenta de eso, no? Todos, yo creo que empezaron a indagar: ¿y qué pasaría? ¿Por qué le pidió perdón? No se dieron cuenta el acto, hermano, de pedir perdón delante de los demás. Eso no lo hace cualquiera. Y eso, hermano, eso es lo que debe hacer un cristiano. Amén. Si comete un error, porque cometemos errores los cristianos, ¿verdad? Sí. Cometemos pecado, hermano. No es la palabra error, pecado. Amén. ¿Qué debemos hacer cuando lo cometemos? Pedir perdón a quienes hemos dañado. Eso demuestra que Dios da vista. Porque si tú no pides perdón es porque tú no lo ves. Amén. Tú no ves el daño que le produces a la otra persona. Humillar a alguien delante del público, hermano, es algo terrible. Y a veces nosotros los pastores humillamos a las personas delante de los demás, esas personas no vuelven nunca más a la iglesia. Amén. Claramente un pastor así es ciego. Porque no entiende el daño que hacemos cuando pecamos. Y si lo hemos hecho, claro que tenemos la oportunidad de arrepentirnos, pero también tenemos que pedir perdón. Y así como lo hicimos en público por los demás, con los demás, también debemos pedirle perdón en público. Pero si tú no haces eso, tú no ves. Tú no entiendes el reino de Dios, Amén. el reino espiritual, el reino que nos dio libertad, hermanos. Sí, No hay nada como ser libre, hermanos. El orgullo te puede llevar a la muerte. El orgullo llevó a este pueblo a matar a aquel que les trajo buenas noticias. ¿Estás dispuesto tú a aceptar esa respuesta cuando tú quieras llevarle buenas noticias a las personas? Porque, hermano, cuando tú quieres hacer la obra de Dios, es maravilloso. Pero hay una fuerza contraria que te va a hacer sentir que no es tan maravilloso. El rechazo, el que te ignoren, el que te menosprecien. ¿Ustedes creen que Jesús se sentía muy bien cuando lo querían matar? Después de decirle estas hermosas palabras, hermano, que lo hayan querido matar. ¿Ustedes creen que para Jesús no le dolía eso? Si él era humano. Es por eso que Jesús, cuando llegó a Jerusalén y vio su pueblo, dijo, y lloró, dice la palabra, ¿cierto? Y dice, ¿cuántas veces? Esta era una de las veces. ¿Cuántas veces no los quise juntar, como la gallina junta sus polluelos? Mas ustedes no quisieron. Esta es una de las tantas veces que Jesús quiso traer paz, libertad a su pueblo y no lo quisieron escuchar.
Amén. ¿Estás dispuesto a soportar el rechazo de tu propia familia? Cuando tú quieras entregarle este hermoso mensaje, que es hermoso, hermano. Amén. Es hermoso para los que tienen vista. Es hermoso para los que han sido liberados. Y es hermoso para los que entienden que son esclavos. Yo lloraba ahí, hermano, cuando entendí lo que Jesús quería decir. Entendí que yo era un esclavo de mis deseos pecaminosos. Pero también se encendió la esperanza de que Dios me pudiera sacar de allí, que me pudiera sacar de la oscuridad en la que vivía, porque todo ser humano que no tiene a Cristo vive en la oscuridad, ni por muy felices que se vean, hermano. La verdadera felicidad la encuentras en Cristo Jesús, Amén. porque Él es la luz. Y Él, hermano, quiere libertarte hoy día. Amén. Ese es el mensaje de Jesús, hermano. Es maravilloso ser libre. Ya no ser esclavos del mundo, sino que ser esclavos de Él. ¿Sabes por qué? Porque este amo que tenemos ahora, este amo te ama. Amén. Y quiere lo mejor para sus esclavos, Amén. para sus hijos. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? No les llamaré más esclavos, sino amigos. Hermano, cuando un señor le hablaba a su esclavo, era para mandarlo, para pedirle cosas. Pero lo que Jesús está diciendo, le está diciendo a los discípulos, ahora son amigos. Tú con un esclavo, si tú eres su amo, tú no le cuentas las intimidades, pero sí a un amigo. Es decir, cuando Jesús dijo eso, ya no los llamaré más esclavos, sino amigos, nos está diciendo, ahora ustedes conocerán todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. Amén. Y es por eso que Pablo dice, y nosotros tenemos la mente de Cristo. No que nosotros tengamos la mente de Cristo, sino que aquí está la mente de Cristo. Y podemos conocerle, podemos entenderle para ser verdaderamente libres. El conocimiento de Dios es lo que te lleva a la libertad. Amén. El conocimiento de la verdad, hermano. Porque, hermano, nos mintieron. Estudia, trabaja y serás feliz. Gana harto dinero y serás feliz. Busca a la mujer más despampanante para que seas feliz. Mentira, hermano. Aunque tú tengas 700 mujeres hermosas, porque yo te aseguro que las mujeres con las que se casó Salomón tienen que haber sido hermosas, no llenaban su corazón, Amén. no saciaban su sed. Solo Cristo Jesús. Por eso, esclavo, hermano. Esclavo. Por eso el hombre es esclavo de sus deseos, esclavo de su pecado. Hermano, yo creo que está bien tener 2 o 3 mujeres, pero tener 1000 mujeres, 700 mujeres y 300 concubinas, es la expresión, es la máxima expresión de nuestro pecado, hermano. Amén. O sea, hermano, no estoy diciendo que esté bien tener 2 o 3 mujeres, lo que estoy diciendo. aclaremos el punto, hermano. Estoy diciendo, está mal tener 2 o 3 mujeres, pero imagínense tener 700. ¿Te fijas el mal que habita en nosotros? Amén. Y se supone que era el rey de Israel. No era cualquier persona, hermano.
Era un hombre que se suponía que tenía este librito como su centro. Pero el niñito, Salomón, este librito lo había dejado olvidado no sé dónde, porque lo pilló luego otro rey como 400 años después, lleno de tierra, lleno de polvo, hermano. ¿Cómo no iba a ser esclavo si había dejado la palabra de Dios? Amén. ¿Te fijas la importancia de la palabra de Dios? Pero bajo el punto de vista humano, ¿quién era Salomón? ¿Qué ser humano no quiere ser como Salomón? Solo los cristianos, porque vemos lo terrible de su pecado. Amén. Tan terrible que terminó dividiendo, deshaciendo a Israel. Entonces, hermanos, lo que Jesús hace en nuestras vidas es poderoso. Amén. Ninguna película que tú veas con los mejores efectos se compara a lo que Cristo hace en nuestro corazón. Ese poder es inigualable, hermanos. Y luego dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dime, ¿el Espíritu del Señor está sobre ti? Porque si el Espíritu del Señor está sobre ti, tú puedes vivir en el poder de Dios, Amén. en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir en santidad, para agradar a Dios. Jesús no nos vino a ser libres, hermanos, para que hagamos lo que queramos. Esto tiene que ver con Él, solo con Él. Dios nos libertó para que seamos libres para exaltar su maravilloso nombre. Amén. De eso se trata el año agradable del Señor. Que su nombre sea exaltado en medio de nuestras vidas. ¿Recuerdan que Jesús, antes de llegar ahí a su pueblo, pasó por el desierto y estuvo 40 días y 40 noches sin comer? Y allí fue tentado por el diablo. ¿Lo pudo derrotar el diablo? No. Porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Amén. Por eso es tan importante, hermano. Mira, cuando tú te vas a la Biblia y el Espíritu Santo no habita en ti, tú puedes tener conocimiento bíblico, pero no vas a vivir en el poder de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que te da la claridad, es el que te ilumina en que la palabra sea exactamente lo que quiere decir la palabra y no torcerla, tergiversarla para nuestro beneficio. Cuando tú piensas que la palabra dice, por ejemplo, cuando dice el que se deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón, y tú piensas que Dios va a hacer lo que tú quieras por deleitarte en Él, el Espíritu Santo inmediatamente viene y te dice, pero no olvides que tu corazón tiene una inclinación hacia el mal desde la niñez. Porque en realidad ese texto no quiere decir eso. Y yo no entiendo cómo los teólogos, hermano, porque los que traducen las Biblias, hermano, son teólogos, estudian la Biblia. Pueden poner ahí que Él concederá los deseos de tu corazón. Siendo que lo que hace, cuando tú te deleitas en Jehová, lo que hace Dios es poner los deseos en tu corazón. Es decir, cambia los deseos de tu corazón. Por eso podemos ser libres. Amén. ¿Cómo dejaste el alcohol, hermano Héctor? Porque Él cambió mi deseo. Amén.
y ese deseo que me llevaba a la esclavitud por el alcohol, Dios lo sacó. O Dios lo retiene. Porque tampoco me puedo descuidar y decir, no, si ahora el Señor ya me sanó. Y me invitan a una fiesta y me tomo una cervecita y otra y otra. No, el Espíritu Santo te dice, cuidado. Amén. Recuerda que es tu debilidad. Así es. Amén. Por eso la lucha es constante. No es que ahora Jesús nos sanó y vamos para adelante nomás y hagamos lo que queramos. Y después terminas ahí mismo donde estabas. Eso hace el Espíritu Santo, te mantiene alerta. Amén. Por eso puedes ser libre, pues hermano, porque el Espíritu Santo, cuando tú vas a hacer algo, te dice, todo nos conviene, hermano. O sea, todo nos es lícito, pero no, todo nos conviene. Porque, hermano, para mí tomarme un vaso de cerveza no es lo mismo que para cualquier persona. Amén. Porque produce algo en mí. Pero ¿quién sujeta a la bestia, hermanos? Que te dice, ya tómate un vaso y punto. El poder de Dios. Amén. El poder de su palabra. El poder del Espíritu Santo. O sea, no hay mérito en nosotros. Amén. Solo la obediencia al Espíritu Santo. Amén. La responsabilidad, hermanos, y cuando decimos que somos cristianos, todos están mirando si tú vayas a tomarte el vaso de cerveza o el vaso de vino. Y hay lugares donde yo sí me tomo una cerveza porque no hay gente que esté, digamos, que tenga ese problema con el alcohol. Pero donde hay gente que tiene problema con el alcohol, me va a estar mirando y va a decir, apuesto que se lo va a tomar. Y va a tomar mal eso. ¿Ve? Mira, pastor, ¿ve que se tomó una cerveza? ¿Y por qué yo no puedo? Bueno, porque para los dos es nuestra debilidad. Pero la diferencia está que el Espíritu Santo habita en uno y en el otro no. Y el que tiene el Espíritu Santo tiene control. Amén. Así es. El Espíritu Santo lo controla. Y eso lo puedes aplicar a cualquier cosa, con las mujeres, Amén. con el egoísmo. Por eso somos libres, hermano. Libre no es que tú no puedas hacer las cosas, libre es que tú puedes escoger qué hacer. Amén. Siempre van a estar las dos opciones, hermano. Recuerdo que las primeras veces, hermano, que venía a la iglesia, yo no salía, trataba de no salir donde había alcohol. Porque la tentación era fuerte. Pero cuando comencé a entender la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo comenzó a orar, no es que yo haya dicho, ahora estoy listo. No, es que no podemos encerrarnos como cristianos, pues, hermano. Si somos libres, entonces tenemos que dar testimonio de ese poder. Hermano, alguien que es alcohólico me va a entender. Porque es fuerte la tentación. Y si tú no tienes a Cristo, esa tentación te vence. Amén. ¿Y puedes caer en el alcohol, hermano? Buena pregunta. ¿Sí puedo? El problema está que si el Espíritu Santo está en nosotros, te vas a sentir horrible. No vas a querer levantar la cabeza. Y si no entiendes la gracia de Dios, vas a quedar botado. Fíjate lo importante de la palabra, hermano, de no malentender la libertad. Amén. Porque nosotros debemos andar en el Señor con temor y temblor. Así es.
No, dale nomás si ahora eres cristiano, no. Nuestra libertad es libertad hasta que el Espíritu Santo dice hasta aquí nomás. Porque nuestro pecado sigue en nosotros. Amén. Pero ahora lo sujeta. Así es, Señor. Es cautivo por el poder de Dios. Ya no damos rienda suelta, hermano, a nuestros deseos pecaminosos. Eso es ser libre. Amén. Hermano, antes, o si tú te fijas en la gente, hermano, cuando llega el fin de semana, hay otro espíritu. La gente anda embalada en los autos, hermano, quieren puro llegar a la casa para ser libres. Pero no saben que lo que están haciendo es para simplemente ser más esclavos de sí mismos. Si hay algo que debemos entender en el Evangelio, hermano, es que de qué más debemos cuidarnos, a pesar de que tenemos libertad, es de nosotros mismos. Es de lo que creemos, es de lo que pensamos, es de en quienes confiamos, porque hay gente, hermano, que te va a decir yo te amo, pero en el fondo quieren verte caer. No te desean el bien. ¿Qué hacemos con esas personas? Alejarnos. El Espíritu, hermano, te da testimonio del otro Espíritu. Amén. Y te dice, ¿a qué vas a ir? ¿A qué vas a ir si esa persona no quiere lo mejor para ti? Una persona, hermano, que te ama y te ve que eres libre, se alegra y no quiere volverte a ser esclavo. Si hermano, a mí, si alguien me llama y me dice, oye, Héctor, puta, juntémonos para tomarnos una cerveza, ya, pues si yo soy libre. No, porque el Espíritu me va a decir, esa persona te ama de verdad. Esa persona está alegre por tu nueva vida. Porque el corazón del ser humano es tan malo, hermanos, Amén. que como ellos están embarrados, quieren embarrar a los demás también. Pero con los hijos de Dios están jodidos. Y si te logran hacer caer, no te queda más que levantarte Amén. y volver a empezar Así es. y seguir luchando. Porque esta libertad, hermano, se da en medio de una lucha. La lucha del Espíritu Santo en contra de tus deseos. Adivina quién vence. El Espíritu Santo. Amén. Por eso, hermano, debemos entender que si el Espíritu Santo habita en nosotros, debemos escucharlo. No audiblemente, hermano. El Espíritu Santo te recuerda la palabra. Amén. Te recuerda todo lo que dice Jesús. Cuando una persona te dice, oye, ya, pero ¿cómo? Oye, perdóname, pero tú no diste la vida por mí. Jesús dio la vida por mí. Y Él no valida esto. Libertad. Esa es libertad, hermanos. Amén. Los niños capaz que ni entiendan lo que estoy hablando, pero un día van a ser jóvenes. Y no todos aquellos que están al lado tuyo realmente quieren el bien para ti. Pero te digo una cosa, para los puros todo es puro. Amén. Porque el Señor, de alguna u otra manera, siempre te va a cuidar. Siempre te va a proteger. Amén. Y aunque el otro crea que te está haciendo un mal, de alguna u otra forma, te va a hacer un bien. Amén. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Pero a quiénes? A los que aman a Dios. Así es. Amén. ¿Y conforme a qué? Conforme al propósito. ¿Has caído, hermano Héctor, en todos estos años? Sí. Pero cada vez que he caído me he hecho más fuerte. Cada vez que he caído, hermano,
He ido a los pies de Jesús a esperar en su gracia, su misericordia, Amén, Señor. y me ha hecho más fuerte en el Señor. Me ha acercado más a Él, me ha aferrado más a Él. Hermano, si tú has caído hoy día, levántate, Amén. porque la gracia de Cristo no es para los perfectos, Amén, Señor. es para los pecadores como nosotros, que caímos y nos volvimos a levantar. Que caímos y nos volvimos a levantar. No estoy hablando de caída de un fin de semana, después de otro. No, hermano, de caída de 1 año, 2 años, 3 años. Porque nosotros sí pecamos, pero no practicamos el pecado, hermanos. Amén. Tenemos libertad. Libertad para amar, libertad para perdonar, libertad para pedir perdón. Amén. No es fácil, hermano. En mi primera caída, hermano, no quería volver a la iglesia. Porque era un líder, hermano. ¿Y cómo un líder iba a caer? ¡Wow, hermano! El orgullo del hombre, el orgullo religioso del hombre rechaza la gracia de Dios. Amén. ¿Y qué ocurrió, hermano? Dios me mostró, hermano, que tenía que volver. Y volví. ¿Y ustedes creen que los hermanos me dijeron algo? No. Todos estaban tristes, pero estaban conmigo. Amén. Y eso es lo que importa. No sentí de ninguno, hermano, de ningún hermano sentí un dedo acusador. Que dijera, no, usted cayó, usted se va. No habría ninguno aquí, pues, hermano. No habría nadie en la iglesia si no cayéramos, hermano. Es decir, hermano, todos caemos. Todos. Incluso los pastores. Amén. Si no nos podemos parar aquí como los grandes santos que nunca cometemos errores, que nunca pecamos, porque no es así, hermanos. El pastor está en la misma lucha que están ustedes. Amén. Pero tú tienes mayor conocimiento bíblico. Es la misma debilidad, hermanos. El pecado es fuerte. Por eso debemos sujetarnos al Espíritu Santo y a su palabra. Esa es la verdadera libertad de los cristianos. Amén. Sí, así es. ¿Ustedes creen que Pedro quería negar a Jesús? ¿Por qué Jesús lo perdonó? Porque Jesús conocía su corazón. Amén. Y sabía que le amaba, pero no estaba listo aún para vencer en todo. Por eso después Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Por qué? Porque Jesús le quería mostrar a Pedro que un día él iba a estar en el lugar de Jesús como hermano. Y iban a haber hermanos que iban a caer. Y tenía que perdonarlos. ¿Y cómo los va a perdonar si no los ama? A veces somos esclavos del legalismo. Amén. No, si tú eres cristiano tú tienes que andar correctamente, perfectamente. Sí, así debería ser, ¿cierto? Amén. Pero en la práctica es así. Todos estamos luchando, hermano. Todos estamos luchando y yo te aseguro que en el poder del Espíritu Santo venceremos. Amén. Venceremos. Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. Aquí hay un tema con el tema de la soberanía de Dios, hermano. Que debemos lograr entender.
todo lo que ocurre, ocurre porque Él permite que ocurra. Amén. Y no estoy con esto diciendo, hermano, es culpa del Señor si has pecado. No. Pero Él lo permite con un propósito. Y no es que Él se goce en el pecado, no. Él aborrece el pecado. Pero Él no sé, hermano. Su soberanía hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Amén. Isaías 42, no, perdón, Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Isaías 42:1 dice, aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Qué nos sostiene, hermano? Porque dentro de esta libertad, hermano, alguien debe sostenernos. Amén. Si no, nosotros esta libertad la convertiríamos fácilmente en libertinaje. Mateo 17, del 5 al 8 dice, mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos. Y de la nube salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Jesús no es cualquier persona. Amén. Y si tú dices que eres cristiano, el temor de Dios estará en ti. Es decir, hermano, ¿cómo puedo yo hacer para que mi libertad no se convierta en libertinaje? Tienes que tener temor de Dios. Amén. No llegar y hacer las cosas porque hay que hacerlas. No llegar y tomar decisiones apresuradas, locas, porque puede que te estés equivocando. Amén. El cristiano es relajado, es tranquilo, toma las decisiones con calma, ¿verdad? Amén. No llega y dice, ya, bueno, ya. Porque sabemos y cuidamos nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Bueno, ¿y cómo entonces que la salvación es segura? Lo que pasa es que el verdadero cristiano siempre andará con temor y temblor. Porque el Espíritu está en él. Amén. Pero si alguien no tiene el Espíritu y vive en una religión muerta, hermanos, ¿irá a andar con temor y temblor? ¿Usted conoce gente que va a la iglesia, hermano, y llega y se mete en cualquier bar y anda con cualquier tipo de persona? No estoy diciendo, hermano, que no debemos juntarnos con la demás gente, pero, hermano, ¿tú entiendes que hay gente que no te conviene? Amén. Si hay algo que entendí en la vida, hermano, por medio de Cristo Jesús, es que había gente que no me convenía, que no me deseaba el bien, me deseaba el mal. Pero uno a veces peca de inocente, hermano, porque cree que todos son buenos. Y cuando yo leo la palabra, me dice todo lo contrario. Todos son malos. Hay uno solo bueno. Amén. Entonces, hermano, el temor a Jehová te va a llevar a un equilibrio. ¿Con quién debes andar? ¿En dónde debes andar? Mucha gente no le tiene temor a Dios. Y van a la iglesia.
todos los domingos. Hay algunos incluso que van de lunes a domingo. ¿Sabían ustedes que hay iglesias que hacen culto todos los días? Y aún así, pecan delante de Dios, Amén. porque no tienen temor de Dios. ¿Qué le decía Jesús a los fariseos, hermano? El nombre de Dios es blasfemado por culpa de ustedes. Amén. ¿Para qué voy a ser cristiano? Mira, ese va todos los días a la iglesia. Y mira cómo se comporta. No, es que soy libre. No. Libre para vivir en santidad. Amén. Libre para vivir para Dios. Dice Juan 12:49, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Es decir, Jesús no andaba por su propia cuenta. Imagínate Jesús, hermano. ¿Y nosotros vamos a andar por nuestra propia cuenta? Había alguien que lo guiaba a Jesús. Ese era el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, ¿cómo te guía, hermano? Te guía conforme a su palabra. No conforme a tus deseos, no conforme a tu carnalidad. Amén. Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿cómo moraba el Padre en Jesús? Por medio del Espíritu Santo. Amén. Es el que hace las obras. Qué distinto a veces, hermano, cuando hay gente que entra al cristianismo y se les suben los humos a la cabeza y ahora son ellos los buenos. Yo hago las obras, hermano, ninguna obra buena podríamos hacer si Cristo no habitara en nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. Así es. Todo lo que hemos hecho, bueno o malo, lo malo es de nosotros, pero lo bueno viene del Espíritu Santo, Así es, amén. viene de parte de Él. Y mira, si esta es la misma foto del religioso, dice Juan 8 del 39 al 40 del religioso muerto. Porque sí somos una religión, hermanos, Amén. la verdadera religión. Juan 8 del 39 al 40 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Es decir, ellos, a ver, cuando tú le dices a alguien que no está actuando conforme a la palabra de Dios, ¿qué te dice esa persona? Oye, yo voy a los domingos, todos los domingos a la iglesia. Y leo la Biblia, y hago esto, y hago esto otro. Tú puedes hacer todo eso y estar en el camino equivocado, como los fariseos. Si eso es lo peor de estar perdido, hermano, que tú no te das cuenta que estás perdido, que eres esclavo. Amén. Por eso Jesús dijo, yo vine a dar vista a los ciegos. ¿Tú notas la diferencia entre antes y después? ¿Tú puedes ver tu pecado? Amén. ¿O puedes ver el pecado de los demás? ¿No? Porque antes veíamos puro pecado de los demás, ¿no? Que mi esposa esto, que mis hijos esto, otro que esto. Nosotros no hacíamos nada malo. Y era todo al revés. Hacíamos todo mal. Amén. Todo contrario a lo que Dios nos pedía. Entonces, hermanos, Jesús nos ha dado libertad. Y esa libertad nos debe llevar a hacer las obras que Jesús hizo. Amén. Y entre esas obras está dar libertad, ¿cierto? Dar vista a los ciegos. Es decir, Dios nos usa, hermano. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Amén.
Porque por medio del poder del Espíritu Santo, Dios nos puede usar para darle vista a otro, para darle libertad. Y no es que unas personas sean ciegas, otras sean esclavos. Hermano, esto se da en todo ser humano. Ser ciego, ser esclavo, estar oprimido. Todas esas características están en un ser humano. Y todos necesitan escuchar el mensaje de Cristo. Este es el ministerio de Jesús, pero es el ministerio de Jesús y de todo cristiano. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ese es el mensaje, hermano, que llevamos con nuestras ofrendas. Dar las buenas nuevas a aquellos que están pasando tiempos difíciles. Y las buenas nuevas no es lo que les llevamos, sino que el mensaje que acompaña eso. Amén. Porque por medio de ese mensaje, Dios puede quitar la pobreza. Porque ¿de dónde viene la pobreza, hermano? La pobreza viene de nuestro pecado. Amén. Muchas veces uno ve en la calle a la gente botada, viviendo, no sé, con la lluvia, con el frío, y dice, pobre gente. Y resulta que tú conversas con ellos y es gente sumamente orgullosa, sumamente egoísta, que no fueron capaces de volverse a Cristo para recuperar su familia, para recuperar su trabajo, y por eso viene la pobreza. La pobreza no aparece porque sí nomás, hermano. Es la consecuencia de algo muchas veces. Pero hay veces que no es así. Un claro ejemplo, hermano, Job. De rico a pobre. Fue por su pecado. Fue porque el diablo lo quiso empobrecer. Y Dios simplemente lo permitió. Los apóstoles no eran personas que vivían acomodadamente. Este mundo, recuerden que este mundo está guiado por Satanás. Amén. Entonces, sí, la pobreza es consecuencia del pecado, pero también hay veces que Dios permite que sus hijos vivan pobreza, porque Él tiene un propósito. Amén. ¿Cuál era el propósito con Job? Que él conociera realmente a Dios, más allá de las riquezas, más allá de las bendiciones. Amén. ¿Y qué dijo Job? De oído te había oído, más ahora. Es decir, ¿cuál era el objetivo de la pobreza de Job? Que tuviera vista. Amén. Él ahora podía ver a Dios. Amén. Tú sabes de lo que estoy hablando, no verlo físicamente, porque Dios es espíritu, hermano. Amén. Así es el Evangelio, hermanos. Así es el poder de Dios. Amén. Pero nosotros como cristianos debemos preocuparnos de los pobres. ¿Y sabes qué? Yo pensaba en esos sobrinos, por decirlo de alguna manera, pero he empezado a meditar y hay hartas personas, hermanos, que están mal. Y el cristiano ni luce. Dígame usted, ¿eso está bien? Eso no es conforme a la palabra. Amén. El Espíritu del Señor está sobre ti, está sobre mí, para dar buenas nuevas, hermanos, a los pobres, Amén. para traer esperanza a aquellas familias que están en la oscuridad hoy día. Amén. Bueno, ellos se la buscaron,
Puta, Dios podría haber dicho lo mismo de nosotros. Amén. Ellos lo buscaron. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Cómo le puedo entregar a mi hijo si ellos se la buscaron? Nunca, hermano, nunca olvide de dónde Dios nos sacó. Amén. Él nos sacó. Él nos sacó. Si tú olvidas eso, tú vas a olvidar tu tarea. Tú vas a olvidar tu ministerio. El ministerio no es solo del pastor, hermano. El ministerio es de la iglesia. Así es. Toda la iglesia tiene un ministerio. Toda la iglesia tiene una responsabilidad con el conocimiento que Dios nos ha dado. Así es. Amén. No podemos decir, no, señores, que yo no sabía. ¿Cuándo hicimos esto, Señor, de darte de comer, de darte abrigo? Cuando se lo hiciste a uno de estos pequeños. Es decir, el Evangelio, hermanos, es acción. Así es. Amén. Creer no es creer una vez. Ese creer es activo constantemente en nuestro corazón. Ese creer te va a hacer que tú te veas reflejado en el otro. Y Amén. recuerdes de dónde Dios te sacó. Amén. Y cómo te ayudó, cómo te levantó. Amén. Esa tarea tenemos que hacerla. Amén. Dios nos llama, hermano, a dejar nuestra comodidad, a dejar nuestra flojera espiritual para hacer la obra de Dios, la obra tan maravillosa que Jesús nos dio, porque esta es una obra maravillosa, hermano. Tener el mensaje de salvación, Amén. tener el amor, ese amor que tanta falta le hace a este mundo. En el mundo cada uno mata a su piojo, hermano, pero en el cristianismo somos nosotros los representantes de Dios, los embajadores de Cristo. Y aquí está definido, claramente definido, el ministerio de Jesús, que es tu ministerio, que es mi ministerio. Dar vista a los ciegos, dar buenas nuevas a los pobres. Y no va a ser el nuevo presidente, hermanos, el que va a traer buenas nuevas a los pobres. Es Cristo. Amén. Él trae buenas nuevas a los pobres. Sanar a los quebrantados de corazón, hermanos. Hermano, yo tenía un dolor, un odio contra mi padre, pero cuando conocí al verdadero Padre, hermanos, mi corazón se sanó. Se quitó todo el odio, toda la rabia, Amén. por medio de Cristo. ¿Te fijas que hay harta tarea que hacer? Así es. A pregonar libertad a los cautivos, a predicar libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente no es esclavo de la droga, hermano? De la ambición. ¿Cuánta gente no es esclavo del dinero? Una de las grandes debilidades del ser humano es el dinero, hermano. Y muchos tienen mucho dinero y son esclavos del dinero. Es su Dios. Dijo Jesús, tú no puedes servir a Dios y a la riqueza, porque aborrecerás a uno y amarás al otro. ¿Es malo ser rico? No, no es malo ser rico. Es malo ser rico cuando Cristo no habita en ti. Porque cuando Cristo habita en ti, eso te vuelve un hombre justo, Amén. un hombre dadivoso, Así un es. hombre que se preocupa de los demás, Amén. que lo hace para ayudar a los demás y no para ayudarse a sí mismo.
Amén. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Tenemos que seguir predicando, hermanos. Es nuestro llamado. Seguir predicando de Cristo. Y podríamos decir, incluso podríamos decir, hermanos, oye, pero no está dando muchos resultados. No importa. No importa, hermano. Cuando tú estés frente a Dios, Él no te va a decir, oye, ¿y cuántos se convirtieron por medio de tu predicación? No, ¿sabes lo que te va a preguntar? ¿Fuiste fiel a mi palabra? ¿Le mentiste a la gente o le dijiste la verdad? Y eso es lo que importa. Amén. Siervo bueno y fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a la palabra de Dios. Si el gran error de muchos teólogos, hermanos, es que se pierden en el conocimiento y dejan la palabra de Dios. Y empiezan a mezclar la palabra de Dios con la psicología. Y la psicología no tiene nada que ver con Dios. No viene de Dios. Amén. Sé que ayudará en algunos momentos, pero no es la solución. La solución a nuestra mente y a nuestro corazón es Cristo. Amén. Es Cristo Jesús, hermanos. Y no hay otro. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Que el Señor nos dé la valentía, nos dé el ánimo para hacer la obra de Dios. A quien tengamos que ir a visitar, vamos a ir. Amén. Amén. Ustedes pueden contar conmigo, pero también pueden contar que si no quieren que yo vaya, yo no voy. Porque igual a veces el pastor es más, para la gente es como más chocante, ¿cierto? A veces. Pero si ustedes quieren que vaya, yo voy a ir. Amén. Va a depender de lo que el Espíritu Santo te diga y te guíe. Pero insisto, hermanos, pueden contar conmigo Amén. a la hora que sea y donde sea. El pastor debe estar allí si los hermanos lo solicitan. Amén. Que no soy esclavo de nadie. Bueno, y si eso te hace perder el trabajo, hermano, Dios me dará otro. Amén. Porque ¿quién es mi jefe finalmente? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es el que te da fuerza? ¿Quién es el que te da inteligencia? Solo Él. Solo Él. Jesús. Solo Él. Amén. Oremos para terminar. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Que podamos llevar este mensaje a aquellos que están perdidos, hermano. Amén, Señor. Que podamos llevar este mensaje, Señor, a aquellos que están sumidos en la oscuridad, Padre. Guíanos, Señor. Guía a la Iglesia Bíblica Salvados por su gracia, para que podamos vivir en tu voluntad, Señor, como hombres y mujeres libres, Amén. como hombres y mujeres que tenemos vista, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Adoremos al Señor, hermano. Amén. ¿Cuántos recuerdan esta canción, hermano?